Basombrío, creo que lo pronuncié bien. Muy buenos días, doctora Luis Petit, en FM Ártica la saluda, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias, sí, bien pronunciado. Sí, me costó un poquito, estamos trabados el lunes. Coordinadora de salud de la municipalidad, ¿verdad? Sí, de epidemiología, dependiente de políticas sanitarias, ¿no? ¿Cómo venimos? Venimos, un poco preocupados. Por supuesto que todos conocemos la situación de la provincia, ¿no? Así que estamos preocupados y fundamentalmente ocupados, como siempre dijimos, ¿no? No que el susto o que el miedo o que la angustia no nos ganen, sino ponernos a trabajar, que es lo que siempre se ha hecho, siempre es lo que se propuso desde el municipio, que hemos trabajado desde un comienzo fuertemente, sobre todo en lo que es nuestro rol, que es la prevención, la promoción de la salud, el contacto con todos los vecinos y las vecinas, el llevar cosas concretas a las personas, ¿no? En esto es un fuerte trabajo territorial, en este momento también de comunicación, por supuesto. Estamos armando, ya hemos armado varias piezas nuevas de comunicación que se suman a las anteriores, como para, digamos, reforzar la idea del cuidado y la prevención, que nada nos tiene que hacer pensar que, ahora el problema está en Río Grande, y entonces la típica cosa que pasa en todos lados, que la gente comienza a relajarse. Así que seguir llevando ese mensaje de cuidarnos mucho. El país también está muy complicado, las otras provincias, o sea, no solamente ambas, sino casi todas las provincias estamos realmente complicadas. Así que reforzar eso y desde ya tenemos esa espalda que nos ha dado el polo sanitario, que siempre seguimos diciendo que ojalá que no lo vayamos a ocupar. Pero es cierto que ante el aumento de casos en la provincia, uno tiene una tranquilidad que no tendría si esto no se hubiera hecho, ¿no? Ahora, me preguntaban, porque está bien, ustedes tienen una mirada muy particular sobre cómo circula el virus entre nosotros. En la ciudad de Río Grande, yo digo, casi 700 casos. Entiendo de que están muy complicados, y por lo que hablé con el doctor Abregu, un concejal de esa localidad, me dijo de que el sistema ya no estaba preparado como en Ushuaia, que no se habían hecho los trabajos que ahora sí está haciendo el intendente Pérez con el gobierno, que es de tener lugares alternativos con disponibilidad de camas, ¿no? Sí. Yo me preguntaba también, porque hay una razón humana, ¿no? O sea, si queda desbordado la capacidad en Río Grande, entiendo, no sé cuál es tu mirada, que nosotros debemos asistirlos. Sí, por supuesto. Las decisiones, todos sabemos que las toma el gobierno provincial con toda su, cumpliendo sus roles y funciones, ¿no? Sí. Desde ya. Pero por supuesto que lo primero que existe es la solidaridad. Si nosotros no somos solidarios en estos momentos, seríamos personas horribles. No, aparte es humanitario, es un tema donde uno no puede, creo que ni analizarlo. Uno debe decir, hay que hacerlo y punto. Arbitrar las medidas de protección correspondientes, ¿no? Totalmente. Estamos, el polo sanitario está disponible para lo que el gobierno provincial decida, cómo se vaya organizando según la capacidad que tenga Río Grande para asistir a las personas que están, que siguen en aumento, ¿no? El número de casos. Y lamentablemente es tremendo el aumento. Fíjate que ahora la misma ministra contrajo
el COVID. Yo digo, bueno, esto nos demuestra de que cualquiera, por su exposición, puede llegar a pegar a encontrar este bicho. Ahí es donde reniego yo de lo que vengo diciendo desde hace tantos años, de la falta de un avión sanitario en la provincia, ¿no? Esto es un problema de gobierno, que no ha tenido la visión de entender de que necesitamos realmente un avión sanitario. Sí, bueno, existió en la provincia. Sí. El tema es que después fueron pasando los años y bueno, no se procedió al mantenimiento de la nave y bueno, así se fue, digamos, siempre se fue postergando eso, porque el tema estuvo presente en muchos gobiernos, pero sí, se fue postergando y lamentablemente no lo tenemos en este momento. Ahora, en el caso de ser necesario, ¿no? Hablo de los recursos humanos con que cuenta la provincia. Esto también nos está preguntando un oyente. En materia de recursos humanos venimos, o sea, describilo vos cómo venimos. Bueno, nunca sobró gente, digamos, así en términos generales, con pandemia o sin pandemia. Algunas especialidades sí han tenido más personal y otras no. En cuanto a lo que ahora estamos necesitando, que es gente capacitada fundamentalmente en la atención en terapia intensiva y el manejo de los respiradores, eso, como en todo el país, está, digamos, no existe el personal suficiente. De hecho, se está capacitando a gente, médicos fundamentalmente, enfermeros y kinesiólogos, que los kinesiólogos respiratorios realmente son un valor en la asistencia en la terapia intensiva, sobre todo en estos casos en que hay tanto compromiso respiratorio de las personas. Y se están capacitando personas que en el uso de respiradores, o personas que hace tiempo que no lo hacían, entonces tienen que volver además hay nuevas tecnologías, nuevos tipos de respiradores, con lo cual se está tratando de ampliar esa capacidad. En muchos otros lugares, y ya se hizo en otras pandemias, los médicos que, por ejemplo, uno dice dermatólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, que no hacen esas prácticas, se ponen a dejan su especialidad transitoriamente y ayudan, por ejemplo, a evaluar a los pacientes en el famoso triage de cuáles son leves, cuáles son moderados y cuáles son graves y requieren internación o distinto tipo de internación. Entonces, sí, hay ya, pero muchísimas partes del país donde las personas están, o los profesionales de la salud, están cubriendo distintos lugares, dejando los propios para asistir a la gente afectada por la pandemia. Ahora, la pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de convocar gente que esté retirada, que se haya retirado ya del sistema de salud, frente a la necesidad, por ejemplo, en enfermería o en otras especialidades, kinesiólogos? Sí, ha sido convocada gente jubilada del equipo de salud, y han estado, por ejemplo, llamando a las personas afectadas, han estado recabando datos. Es la verdad que es muy importante y es muy interesante conversar con las personas, porque uno va tomando conocimiento más cabal de lo que sucede con cada uno. Así que ya hay un equipo de profesionales que se están encargando de esto, médicos y enfermeros, y médicas y enfermeras, para esta tarea, que no es menor porque da conocimiento. Si me está preguntando en relación a si podrían volver a asistir, hay personas que están dispuestas a volver a asistir, dispuestas a volver a aprender. Hay que ver de esas personas cuántas son personas de riesgo, ¿no? Pues si están jubiladas, está bien que acá en Tierra del Fuego la gente se jubila muy joven, pero hay que ver después de pasados los años cuántos años tienen, si están dentro de la población de riesgo o si tienen alguna otra comorbilidad. Sí, un chequeo médico para saber si están aptos físicamente, de salud.
Claro, claro, porque el tema es que uno después va perdiendo a los trabajadores de la salud. Los va perdiendo, a ver, el caso es que ya sabemos que hay personas que han fallecido, muchos compañeros nuestros de otras partes del país, lamentablemente, ¿no? En la asistencia a COVID y por COVID. A veces por falta de elementos de protección personal, a veces porque después de tanta carga horaria no se toman todos los recaudos necesarios, y bueno, estas cosas suceden, nos entristecen muchísimo, se está trabajando mucho también desde el punto de vista gremial en el país al respecto, porque si uno va perdiendo el poco trabajador de la salud que tiene, ¿quién va a cuidar a los que se vayan infectando? Yo te pido que me corrijas porque por ahí yo cometo el error. A ver, yo hago todos los días este trabajo y es como que uno tiene la costumbre, ¿no? Tiene ya el tiempo para hacer este laburo. Puede pasar también en el profesional de la salud que llevado tantos días, transcurrido tantos días del inicio de la pandemia, como que la confianza lo envuelva y le permita cometer errores en cuanto a su protección personal. Sí, bueno, está relatado, pero no solamente por la prolongación de la pandemia. Eso lo que nos hace es mucho daño a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel para el que está en la primera línea atendiendo, sí, es agobiante, sí, es agobiante para el que lee todo el tiempo para aportar conocimiento. Imagínate lo que es alguien que tiene que ponerse de los elementos de protección personal con todo el cuidado que requiere, quitarse lo que es aún más difícil, pues es el momento donde hay más transmisibilidad, eso hacerlo varias veces por día, entonces sí, por supuesto que agota. Y es cierto, eso está relatado, yo no hablo solamente por mi boca o por mi persona, sino por muchísimos colegas con los que hablamos todos los días, que es cierto que ese efecto de la prolongación, más allá de lo que los seres humanos tenemos de a mí no me va a pasar, ¿no? Eso es el clásico, con esta pandemia y con otra, y con muchas cosas más. Eso ya es como una cosa preexistente, Luis, yo diría. Y el agotamiento, lo que se llama el estrés prolongado, por supuesto que hace que en algún momento uno directamente no pueda, el que está ahí en la primera línea, que no pueda directamente contar con el tiempo suficiente para usar bien los elementos de protección personal. Eso hace poquitito tuvimos, bueno, nosotros tenemos todo el tiempo conferencias, todo el tiempo, ¿no? Más que conferencias, seminarios, ¿no? Donde vamos viendo las actualizaciones en todo el mundo, y escuchaba un compañero que se formó también en el Hospital Muñiz, el de sección, como yo, más joven, ¿no? Que tuvo COVID, y él lo relata, dice, tenemos 24 horas de guardia, y ya a la hora 18 yo ya no sabía cómo ponerme, cómo sacarme, y sí, que era evidente que él reconocía los errores, ¿no? Ahora también estos errores en la protección de personal son importantes, pero también está el agotamiento físico para poder responder con claridad frente a la evaluación del paciente que tengo adelante. Totalmente. O sea, es como que al estar tantas horas metidos en el laburo, los hace, no quiero utilizar la palabra mala praxis, pero es como que les están más cerca de poder cometer errores. Lo que me pasa a mí cuando de repente salgo a la ruta y quiero manejar 10 horas seguidas. A las 2 primeras horas estoy totalmente lúcido, pero a las 4 horas de estar manejando ya mi lucidez no es la misma. Al médico entiendo que también le pasa eso. Hablo médico, enfermero, hablo de todo el personal hospitalario, de todo el personal de la salud. Por eso te preguntaba, porque no puedo formar un médico en 2 meses. Necesito años para formarlo. Sí. Pero me faltan los recursos humanos, es fundamental. Fundamental. Sí, por eso también hay que cuidar tanto al que cuida, ¿no? Por eso, sí, en especial.
Bueno, el médico, yo me recibí muy joven y ya me daba cuenta que hacer guardias de 24 horas y después, siendo residente, por ejemplo, hacer las 24 horas y seguir al día siguiente hasta las 5 de la tarde, yo, bueno, era totalmente consciente que a las 4 de la mañana tenía que revisar lo que había hecho con el paciente número, ya no sé, trabajábamos en sala de internación en nuestro primer año de residencia, y la verdad que sí, uno tenía que volver sobre sus pasos a cambiar las indicaciones que había dado. Y claro, la gente dice mala praxis, sí, ¿y qué hace uno con un cerebro totalmente quemado después de trabajar, no sé, más de 24 horas? No justifico absolutamente nada. No estamos justificando, simplemente estamos hablando de que vos sos médica, yo hago periodismo, somos personas. Sí. Y los dos, qué sé yo, tuvimos ayer una fiesta, estuvimos en casa compartiendo con amigos, y yo después vengo acá a hacer periodismo y me equivoco, hago mal una pregunta, me mando, o sea, digo cualquier cosa, hasta incluso puedo cometer un delito, no sé, dando el nombre de un menor que sé perfectamente que lo tengo que reservar, y yo me equivoqué y a lo sumo me abrirán una causa civil y no sé, me harán pasar por los estrados judiciales porque cometí un delito al exponer a un menor de edad. Pero en el caso tuyo, como médica, si vos te equivocás, y no sé, quiero que te saquen el título, que te amputen las manos, que te quemen el cerebro, ¿no? Sí, es muy duro, la verdad que es muy duro porque en términos generales todos ejercemos nuestra profesión con mucha responsabilidad, o por lo menos una gran mayoría. Entonces es muy duro recibir ese tipo de condena por parte de la sociedad, que es inmediata y que es lógico. Si yo estuviera de este lado probablemente me daría la misma rabia, pero sí, nosotros lo que venimos pidiendo hace muchos años es el tema de que las guardias no sean de 24 horas, por ejemplo. Eso es una de las cosas que es primordial. Uno prefiere trabajar, por ejemplo, 12 horas, después a lo mejor al día siguiente hace otras 12 horas, pero ya se fue a su casa, descansó, hizo otras cosas, pensó en otras cosas. Así que en ese sentido consideramos que el sistema de salud sí tiene que organizarse mejor para cuidar mejor al trabajador de la salud. Ahora bien, volviendo al sistema que estamos teniendo en pandemia, el COE, ¿quiénes lo integran? Bueno, hasta lo que sé, porque nosotros ahora no tenemos en relación con el COE, estaba el doctor Javier Barrios, no recuerdo exactamente su cargo. Estaba el doctor Balatore, que es infectólogo del hospital de Ushuaia. Está el doctor Iván Gramundi, que es un bioquímico del hospital, el director del Laboratorio de Salud Pública. Está el doctor José Torino, que es el secretario de Salud. La doctora Alfaro, que es una médica pediatra. Y no sé quién más. Bueno, cuando teníamos las reuniones también estaba la ministra de Salud, a veces el doctor Thompson, que es un experto en medicina laboral y también ocupa un cargo en este momento en la gestión. Y no sé si me estoy olvidando de alguien, porque yo estoy así recordando. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque entiendo, mira, acá hay gente que me dice que están totalmente de acuerdo con, o sea, no pueden ser guardias de 24 horas. Y es lo que me pasa a mí cuando digo, claro, sí, 24 horas haciendo guardia, cuando de repente vos tenés un paciente, wow, que te cae, obviamente, una guardia o una emergencia con un tema, no se puede, hay que cambiar, se necesitan cambiar un montón de leyes en el sistema sanitario. Y vuelvo a lo que te quería preguntar, ¿no debería estar integrado por más gente el COE? Digo porque no entiendo por qué ahora la gente que viene, aparte de pagarse el pasaje para volver a su casa,
tiene que pagarse 14 días de aislamiento. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque como epidemióloga, si la persona tiene un análisis, ponele que le hagamos un hisopado 24 horas antes de abordar el vuelo, para tener certeza de que esa persona no viene, se va a subir a un vuelo de 3 horas, 5 horas, depende de dónde venga, si viene de Córdoba o de Buenos Aires. O sea, lo que te quiero preguntar es si no hay un sistema que me permita que la persona viaje en un vuelo seguro, sabiendo de que no tengo, o que son mínimas las posibilidades de que viaje alguien que haya contraído el virus, y para esa manera que la cuarentena la haga en su domicilio, con supervisión del Estado para que cumpla la cuarentena, pero no obligarla a que se aloje en un hotel. Bueno, yo lo que pasa, Luis, con toda sinceridad, yo no quiero que ninguna de mis declaraciones, porque después las sacan así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra conversación y después los medios toman algunas partes y la verdad que en ese sentido sí me parece a veces que son bastante irresponsables, discúlpenme, pero yo no me veo reflejada en las cosas que digo y sí un poco dada vuelta, ¿no? Pero no perteneces al COE, por eso yo te lo pregunto a vos como epidemiólogo, digo, necesito controlar la pandemia. O sea, yo no sé cuáles son, y vos tampoco, imagino, porque como no perteneces al COE, vos desconocés por qué se toma esta medida. Sí, por eso te pregunto si no hay herramientas desde la medicina como para tener un vuelo sanitariamente limpio, ¿no? Y decir, bueno, la gente que me llega, le puedo permitir que haga la cuarentena en su domicilio, en un departamento, que estén haciendo la cuarentena como lo marca el decreto. Sí, a ver, ahí hay varias cosas a considerar. Lo que yo no quiero es que esto quede como una confrontación política, porque es lo último que queremos. No, aparte Melella ya dijo de que no vamos a mezclar política en esta conversación que estamos teniendo, que es simplemente una conversación periodística. Sí, bueno, por eso, pero que no quede, digamos, como una... Les lo pido con todo mi fervor, porque realmente es lo último que queremos. Acá hay Yo lo voy a subrayar en el portal, le voy a pedir a Belén que esto no sea tomado como una declaración política, es técnica. Totalmente técnica y de la lectura y del compartir el conocimiento con otros colegas. A ver, primero empezamos por el tema de las PCR o bueno de la búsqueda del virus en una persona a través de un hisopado, ¿no? Antes de subirse un vuelo, en este caso particular, que es lo que me estás preguntando. Hay veces que si la muestra no se toma en el periodo justo, porque hay periodos específicos para tomar las muestras, puede haber falsos negativos, generalmente falsos negativos, ¿no es cierto? Entonces, o a lo mejor a mí me lo tomaron en el día 1 y yo todavía no voy a tener un resultado positivo, pero sí voy a tener el virus dentro y voy a seguir transmitiendo. Entonces, una PCR negativa, si no está tomada, por ejemplo, en el día 8, que es el día digamos, mejor, como óptimo para tomar la muestra, lo que pasa, a ver, eso sí hay una persona con síntomas, ¿no? Si no tiene síntomas, es casi imposible rastrearlo. Pero pongamos que se toman las muestras, entonces esas personas que van a venir son negativas, eso tampoco nos garantiza el 100% de que esas personas no estén infectadas. El tema de llegar y hacer la cuarentena en su domicilio, hay personas que pueden, que tienen una casa lo suficientemente grande como para estar aislados en una habitación y que les lleven el alimento, que no compartan la vajilla, que se proceda a todos los elementos de desinfección. Si hay 2 baños, tanto mejor. Hay gente que no tiene y puede tranquilamente hacer un aislamiento en estas condiciones y bien, y es muy consciente. Conozco casos, por supuesto. Y si no existen 2 baños, bueno, en el momento que esa persona utiliza el baño, se higieniza constantemente, ¿no? Esa es la manera de hacer un aislamiento de 14 días en un domicilio que lo permita.
Ahora, hay domicilios donde no existen esos espacios, donde hay hacinamiento inclusive. Y entonces esas personas no pueden hacer la cuarentena en su domicilio, y siempre se habló dentro de las posibilidades o de la gama de posibilidades de hacer una cuarentena que si fueran a un hotel que estuviera acondicionado con personas que pudieran estar como mínimamente capacitadas frente a la aparición de síntomas, bueno, al cuidado, a saber higienizar todo, pero siempre se había hablado de que ese hotel iba a ser solventado por el Estado. Yo nunca había escuchado eso de que cada uno se lo tenía que pagar. Digamos, cuando tuvimos las reuniones con provincias. No, en lo personal, yo no sé qué conducta tomaría. Es cierto que sí, que hay que avisarle a la persona que va a venir que si decide venir tiene que pagarse el hotel. Estamos hablando nosotros de unos 50.000 pesos. En los casos, digamos, que los hoteles cobran esa cantidad por los 14 días. Después hay lugares que también son un poco más costosos. La apertura del juego, por ejemplo, para todos los hoteles que estén en esas condiciones, porque hay gente, yo he escuchado gente también que propietaria de hoteles que no tienen deseos de recibir personas para digamos, para hacer la cuarentena, pero simplemente porque a veces no cumplen toda la cuarentena, cumplen una parte ahí, después se van a otro lugar, y ellos ya, por ejemplo, tan solo poner el gas, calentar el espacio, ya les costó más que lo que ganaron. Entonces, como todo el mundo está trabajando a pérdida, hay que también sopesar qué cosas uno puede enfrentar y qué cosas no. Así que esas eran, digamos, el espectro de posibilidades que había. No otras, porque o los domicilios o los hoteles. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en Buenos Aires, se hace si no tengo mal entendido, en Mendoza. No, la noticia de hoy es que Aerolíneas exigiría al pasajero que tenga el comprobante de tener paga la estadía en el hotel. Por eso ¿Acá en Tierra del Fuego? Acá en Tierra del Fuego. A partir de los próximos vuelos que van a entrar, que entiendo que son el 17 y el 31 de ahora de agosto. Pero vos no integrás el COE, está claro, acá me dicen todas declaraciones políticas, no es partidaria. Lo que vos quisiste decir que esto no se ha tomado como una declaración partidaria o llevado al terreno de sacar de contexto lo que decís. Que lo comparto. Porque no nos queremos confrontar. No confrontar, no pelear, que es lo que menos necesitamos. Voy a ese punto, no entendíamos, y te preguntaba porque vos nos hiciste una aclaración para mí muy valiosa, de que hisopar no es una muestra como decir, a ver, te toco acá y... No, hay que hacer un buen hisopado para tener un resultado que realmente sea cierto. Y después también lo que estás diciendo, por eso yo preguntaba, es una opinión como epidemióloga, deberíamos reforzar los testeos. Es difícil, es muy difícil responder esa pregunta. Deberíamos reforzar los testeos en este momento, y de hecho se están reforzando, porque si hay alguien también sobrecargado en este momento son los bioquímicos del Hospital de Ushuaia, que son los que tienen la capacidad de hacer las PCR en este momento. O sea, ¿únicamente en Ushuaia? Sí, yo tengo entendido, pero tendría que confirmarlo, que han enviado equipamiento a Río Grande. Lo que pasa que otra vez estamos con el tema del recurso humano. Lógicamente que hay gente que se puede capacitar tranquilamente, pero eso yo te lo tendría que confirmar, Luis, porque tengo entendido que sí. Mientras tanto se están recibiendo toda esa cantidad inmensa de muestras en el Hospital Regional Ushuaia. Los bioquímicos están trabajando haciendo turnos, y trabajan las 24 horas por turnos, ¿no es cierto? Hay gente que a lo mejor le toca desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y lo reemplazan y sucesivamente, ¿no?
están con su capacidad totalmente colmada, trabajando, tratando de procesar las muestras lo más rápido posible para tomar las decisiones. Mientras tanto, la gente se aísla desde ya. No, bueno, pero también estamos teniendo en cuenta lo que vos decís, que es tremendo, ¿no? Porque imagino, y acá tengo gente que me está diciendo, trabajadores de terapia intensiva tampoco pueden estar haciendo guardias de 24 horas, ¿no? Y también los trabajadores, los bioquímicos, que por ahí los dejamos de lado, pero también están sobrecargados de laburo, y tenemos que comprender de que, bueno, para que puedan hacer su laburo de una forma eficiente, necesitan descansar. La falta de recursos humanos es importantísima en muchas especialidades, pero ¿quién mejor que vos o los profesionales que ya tienen años de ejercicio de la medicina saben cómo ha decaído los ingresos del médico, ¿no? Sí. No, ni hablar. Yo te agradezco infinitamente las declaraciones y respeto a lo que vos decís, que nadie tome como una respuesta en el terreno de la discusión o de la confrontación, y ojalá desde el gobierno amplíen el COE y puedan escuchar también a más médicos, ¿no? A más médicos y bueno, y a los municipios, que ustedes tienen el testeo de la realidad en forma cotidiana, ¿no? Y sí, el municipio siempre está más, digamos, más cerca de la gente, sí, es verdad, porque al no tener ese aparato asistencial, ¿no es cierto?, que lleva tanto tiempo, uno puede estar más cerca de la gente, por supuesto. Mira, saludo a la doctora Héctor Brumati, dice, como siempre clara en sus palabras y con la humildad de siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias, la verdad. ¿Querés agregar algo más a lo dicho? Me había quedado algo ahí picando, pero no me acuerdo. No, sí, reforzar esta idea de que, no, me quedé pensando en esto. Si la provincia ha tomado esta decisión de que cada persona que regresa a la provincia tenga que solventar el costo del hotel, supongo que ha evaluado por qué. Como vos decías, yo lo ignoro, pero supongo que ha evaluado por qué. Así que eso será cuestión de seguir conversando y de pensar que ha sido hecho con racionalidad. Yo hablo de lo que nosotros estudiamos, ¿no? Todo el tiempo. Y yo hablo desde mi sentido común, por eso quería hablar con la doctora Chaperón, que lamentablemente no me ha dado entrevista. Ahora veo que me contestó Digilio. Yo pensé que Digilio estaba de licencia médica, que entiendo que le corresponde, pero vamos a ver si mañana puede hablar la doctora Digilio, porque no encuentro una razón, no encuentro algo porque yo te lo planteaba en el otro terreno. Hay gente muy humilde, como vos lo planteaste, y no tiene lugar, pero suponte que vos tenés lugar, tenés un departamento en tu casa que no está ocupado, y me decís, Luis, no hay ningún problema, que venga tu hija y se quede acá a la cuarentena, eso sí, traele los alimentos, no entres, dejáselo en la puerta. ¿Qué problema hay que me prestes un lugar para que haga la cuarentena mi familia? No veo por qué me tienen que imponer, y tampoco entiendo de que es un problema para Aerolíneas, porque no tiene autoridad para preguntarme, para pedirme, para exigirme que le muestre el recibo de pago de un hotel donde me voy a alojar en mi destino. Creo que excede a la función de Aerolíneas, por eso debe ser muy difícil reglamentar esto. Y lo que te quería decir, sí, ¿no tendría que tener al menos un termómetro en cada uno de los supermercados? ¿Es tan caro el termómetro que mide la temperatura cuando entramos? Es caro, sí, es caro. El termómetro digital, el que se utiliza, sí es caro. Sí, nosotros también hemos ofrecido los 2 escáneres que tenemos en el municipio acá de Ushuaia, para ponerlo, por ejemplo, poner uno en el aeropuerto. Los escáneres se calibran, todos fuimos capacitados para eso. Por supuesto que los que más saben son los que saben de software y de informática, y que
van calibrando según la temperatura del lugar, que es lo mismo que pasa con los termómetros estos que me preguntabas recién. Nosotros cuando hicimos, viste, esos 1450 testeos rápidos, a veces había mucha calefacción en el lugar donde lo hacíamos y todos teníamos fiebre. Claro. Y a veces hacía mucho frío y era todo lo contrario. Entonces, en un momento dejamos de usarlo porque tampoco tenía mucho sentido en lo que estábamos trabajando en ese momento, ¿no? Pero sí hay que estarlos calibrando de acuerdo a la temperatura que haya en el lugar donde tomamos la temperatura. Y en los casos del escáner también, cuando se traslada, por ejemplo, de un supermercado a otro, se vuelve a calibrar para que no haya un falso positivo, digamos, a alguien que aparezca con fiebre y en realidad no la tenga. Claro, que igualmente ese sería el primer punto de detección. Por eso digo, qué raro que en el aeropuerto no tengan un escáner, porque tiempo para tenerlo, más allá del valor que tenga, es más barato siempre la prevención en materia de salud, y más cuando estamos frente a un virus que se me filtra y es infernal el desastre que me hacen la gente. Sí, bueno, la fiebre no está presente en el 100% de los casos, No. sí en un porcentaje alto. Quedó claro. Así como vos preguntabas si estaríamos dispuestos al pueblo, pero por supuesto, no, pero ni uno pensarlo por un minuto, dejar a una persona sin su capacidad de atención. Lo mismo hemos ofrecido los escáneres, que puede ser uno en el aeropuerto y eso también sería de utilidad. Así que sigue en pie, por supuesto, la propuesta. Y siempre en pie la propuesta de articulación. Muchísimas gracias por tu tiempo, doctora Basombrío. No, por favor, Luis, muchísimas gracias a ustedes. A vos.